Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buen día para todos y para todas quienes asisten a nuestra lección inaugural del año 2021, un evento que viene organizando el Departamento de Humanidades y Filosofía desde el 14 de marzo de 2014, cuando dimos inicio a nuestro programa de maestría. En esta ocasión, quien nos convoca es nuestro querido profesor Ramón Baca, quien sin lugar a dudas no solamente ha dejado un sello importante para la literatura del Caribe, sino su persona, su obra, su legado, sin lugar a dudas ha dejado una impronta importante en nuestra mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Un saludo de bienvenida a quienes nos acompañan en este evento de la mañana y sin duda creo que es una oportunidad para seguir con este ejercicio académico de la lección inaugural que hemos mantenido en el departamento. En unas ocasiones nos convoca la filosofía, en otros momentos el arte, pero bueno, Ramón es un motivo más que loable para hoy convocar a la literatura en este evento académico. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal institucional de Uninorte Académico para que además de este evento sigan con la agenda académica de nuestra universidad. Y doy la palabra ahora a nuestro querido profesor Orlando Araujo, quien con mucha diligencia y con mucho aprecio ha decidido organizar esta lección inaugural, invitando al profesor José Manuel Camacho Delgado de la Universidad de Sevilla. Orlando, bienvenido a nuestra lección inaugural. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan. También le doy la bienvenida al profesor José Manuel Camacho Delgado, amigo personal de Ramón, que nos acompaña en la mañana de hoy. También a las autoridades de la Universidad del Norte, a nuestro vicerrector Joaquín Han, y bueno, a todos los amigos y lectores, ¿no?, de la obra del maestro Ramón Illán Baca. Antes de la presentación de José Manuel, quiero leerle un par de párrafos, ¿verdad?, que escribí para Ramón, ¿no? Hay un cuento extraordinario que escribió don Juan Manuel en la Edad Media, mucho antes de la invención del cuento como género literario. El sobrino de Alfonso X el Sabio lo llamó ejemplo, le dio un título excesivo y lo ubicó en el 11º lugar de un libro que la posteridad recordaría como el Conde Lucanor. De lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán, el gran maestro de Toledo. Es la historia de un escéptico hechicero que con un genial artilugio desenmascara la ingratitud y la traición de un sacerdote católico que quiere aprender brujería. 8 siglos después, 2 grandes lectores latinoamericanos se toparon con el ejemplo de don Juan Manuel. El primero, en un puerto del sur, hizo suya la historia y la publicó en uno de sus libros excepcionales. El segundo, eh, en un puerto del Caribe, hizo suyo el nombre de aquel maestro memorable de las artes mágicas, Ramón Illán Baca, quien nos convoca en el día de hoy, ¿no? Como el de Toledo, Ramón Illán fue también generoso y escéptico, un auténtico pensador crítico. El investigador español José Manuel Camacho Delgado, justamente la persona que nos acompaña en la mañana de hoy, de la Universidad de Sevilla, me envía unas líneas para refrendarlo. Me ha caído la noticia de su muerte como un mazazo. Él me abrió las puertas de la Universidad del Norte, de la Costa, fue mi tutor, mi guía, mi amigo, la mirada más iconoclasta, carnavalesca e irreverente de la literatura del Caribe. Por más de una década tuve la fortuna de compartir la oficina con Ramón Illán Baca, el caminante, el viejo sabio, el novelista, el cuentista, la rara ave de las letras colombianas, el cronista más inteligente, generoso y mamagallista del Caribe, como lo describe Fabio Rodríguez Amaya, el investigador que rescató para el mundo los 60 números de la revista Voces. Sí, Ramón Illán, el que se queja porque nadie le para bolas.
porque le hizo falta viajar más, ¿no? Porque no tiene quien lo descubra. El que me narra sus tertulias con Germán Vargas y me pide que lo lleve donde Ariel Castillo porque lo está esperando para almorzar. Una vez me confesó que Maracas en la ópera era su mejor novela, justamente la novela que será objeto de reflexión en la mañana de hoy por parte de José Manuel Camacho Delgado. Em, pero pero no se lo, pero que no se lo contara a nadie. Siempre tuve la impresión, sin embargo, de que las facetas más brillantes de Ramón Illán se expresaban en el ejercicio de la conversación desprevenida, en su infinita capacidad de lectura y en la adopción de la risa trágica y desmitificadora como su más eficaz instrumento para interpretar la realidad. De allí, como señala Orlando Mejía Rivera, su vocación de coleccionista de epifanías humorísticas, tanto en la vida real como en el mundo ficcional de sus personajes. Pues bien, el maestro José Manuel Camacho Delgado, 1967, nació en el mismo año de la publicación de 100 años de soledad, quizá por eso es tan estudioso de Gabo, catedrático de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Ha sido premio extraordinario de licenciatura en 1993, premio extraordinario de doctorado en 1996 y asesor del concurso internacional Nuestra América también en el 96. Ha sido director de la cátedra extraordinaria Luis Cernuda del 2010 al 2018 y actualmente coordina el proyecto internacional Rise Trans Arch 2020. José Manuel ha publicado una cantidad considerable de libros, voy a leerle solamente algunos. Césares, Tiranos y Santos en el otoño del patriarca, la falsa biografía del guerrero, de 1997, Comentarios filológicos sobre el realismo del 2006, Magia y desencanto en la narrativa colombiana, un libro también de 2006, Piratas, marinos y aventureros en 100 años de soledad, de las crónicas de Indias a la novela de aventuras de 2009, edición con prólogo de Los infortunios de Alfonso Ramírez y Alboroto y motín de los indios de México de Carlos de Sigüenza y Góngora, de 2008. Bueno, y una serie de volúmenes dedicados a García Márquez y a la literatura latinoamericana y colombiana. Bueno, cuenta con una vasta experiencia investigativa y es uno de los estudiosos de la novela colombiana en Europa, ¿no? Finalmente, bueno, debo decir que ha publicado además un centenar de trabajos dedicados a la narrativa hispanoamericana contemporánea, la novela del narcotráfico, novela de la dictadura, novela de la violencia, novela del exilio, el pinochetismo, el fujimorismo, la memoria histórica y las representaciones del mal en la narrativa moderna. Entonces le doy la bienvenida y la palabra a, a José Manuel Camacho Delgado, amigo, repito, de Ramón, amigo también mío y amigo de la Universidad del Norte desde hace mucho tiempo. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, mi querido profesor Orlando. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy con vosotros, compartir este espacio que tiene que ver con la memoria, con la recuperación de la memoria de una persona que ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, quiero agradecer a Orlando Araujo su invitación y por supuesto a las autoridades y a todos los compañeros de la Universidad del Norte que, como os he comentado con anterioridad, pues forma parte de mi formación académica también y forma parte desde luego de mi memoria sentimental, ¿no? Yo llegué por primera vez al Caribe, a Barranquilla, en el año 94. Era un joven profesor, ¿verdad?, con una tesis doctoral prácticamente terminada. Yo me doctoré en el año 95. Llegué con unas becas que entonces concedía el gobierno español de intercambio con universidades latinoamericanas y fue una verdadera suerte, un verdadero trampolín en mi formación y en mi destino académico
encontrarme con la personalidad arrolladora de Ramón Baca, que me abrió las puertas no solo de la universidad, sino que me paseó, me llevó, me trajo, me dio a conocer todo lo más importante de la costa colombiana, y gracias a él conocer, por ejemplo, a la poeta Meira del Mar, pude conocer a la viuda de Álvaro Cepeda, la Tita Cepeda, y fue gracias a él que me puso en contacto con la familia de Ariel Castillo, que para mí ha sido pues, fundamental en todos estos años, ¿no? Yo quiero decir que Ramón Baca, más allá de sus excelencias académicas y como escritor, ha sido una persona muy, muy importante, y uno se da cuenta de la importancia de las cosas no por el número de veces que uno está con alguien o por el número de veces que uno habla con alguien, porque son demasiados kilómetros, demasiada distancia la que hay entre Barranquilla y España, ¿no? Y donde yo vivo, en Sevilla, ¿no? Pero sí que él dejó una impronta, dejó una huella, ha dejado una huella en todo lo que yo he hecho. Ha sido siempre una persona para mí de referencia, he consultado muchas veces con él las cosas, y él me trató siempre, no solo como un compañero, me abrió, como digo, todas las puertas de su vida y de la profesión, sino que me trató como un hijo, ¿no? Él decía que yo era como el hijo que él no había tenido, ¿no? Y en ese sentido su relación fue absolutamente cariñosa, amorosa, espectacular, ¿no? Yo he estado haciendo memoria y creo que la última vez que lo vi fue en el 2013, a propósito de un curso de posgrado al que tuvo la amabilidad una vez más de invitarme el profesor Orlando Araujo, y en aquella semana larga que yo estuve por Barranquilla, visité la casa de Ramón Baca y me regaló, me ofreció su biblioteca, ¿no? Yo dije que no quería solamente llevarme algunos libros, porque yo tenía como la mala impresión de que si yo me llevaba más libros de la cuenta, le podía pasar algo, ¿no? Y por una cuestión puramente supersticiosa, yo prometí volver muchas veces para irme llevando los libros poco a poco, ¿no? Una cosa muy curiosa, y que supongo que igual luego sale en el turno de debate, del conversatorio que pueda haber después, es que Ramón es una persona tremendamente culta, es una persona cultísima. Y me llamó la atención que en ese primer viaje, en el año 94, me pidió un libro que acababa de salir en el mercado editorial español, un Kama Sutra oriental que acababa de publicarse. Entonces yo a mi regreso a Sevilla lo compré, se lo empaqueté, se lo envié, y ese libro, Kama Sutra oriental, en una edición preciosa de Ciruela, fue el libro que utilizó como base, ni más ni menos que para escribir Maracas en la ópera, ¿no? En el 2013, en esa biblioteca, él me dijo, bueno, llévatelo. Dije, no, esto es un regalo que yo te hice y quedará aquí para nuestra memoria compartida, ¿no? Bueno, yo quiero decir que justo en febrero, hace un año exactamente, cuando todavía no había empezado esta cosa horrorosa que nos está ocurriendo, yo propuse un proyecto para sacar una edición crítica, anotada, filológica, con un buen prólogo, un buen estudio introductorio de Maracas en la ópera en la editorial Cátedra, y eso quedó paralizado porque llegó la pandemia, ¿no? De hecho, este diciembre, yo volví a insistir y me dijeron, bueno, que eso podía salir, pero que estaban con muchos retrasos por culpa de no poder ni siquiera asistir físicamente a las oficinas. Y yo tenía la ilusión de darle esa noticia, ¿no? De que Maracas en la ópera iba a entrar en una editorial como Cátedra, que iba a entrar en una editorial que supone un verdadero canon del panhispanismo. Y bueno, me he tenido que quedar con la frustración de no poderle dar la noticia, ¿no? Así que, de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad que me dais, y voy a proceder a la lectura de un texto que he revisado sobre Maracas en la ópera, que yo creo que es la novela que de alguna manera sintetiza toda su trayectoria anterior y lanza las principales ideas de lo que fue su producción literaria, sobre todo novelística, con posterioridad, ¿no? Voy a proceder a la lectura. En Maracas, en la ópera, cuyo título es un ejemplo perfecto de sincretismo cultural, se narra la historia de Villa Bratislava,
una de las mansiones de placer que se erigieron en Barranquilla a principios de siglo y cuya construcción, engrandecimiento y declive va a ser el punto de encuentro para retratar con grandes trazos la vida de 3 generaciones de la familia Antonelli Colonna, de origen italiano. La novela se extiende por un periodo que va desde 1890 hasta los años 80 del siglo XX, lo que dio pie para que su autor realizara diversas escalas interpretativas en los principales acontecimientos políticos que han tenido lugar en la costa colombiana desde finales del siglo XIX. Dentro de las numerosas secuencias históricas que se recrean en la obra, encontramos el asalto italiano a la ciudad de Cartagena de Indias de 1898, la pérdida del Panamá colombiano en 1903, la Gran Batalla de Ciénaga de 1900, la matanza de las bananeras de 1928 e incluso el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Cada uno de estos referentes de la vida colombiana son utilizados para caracterizar la psicología de los personajes y trenzar una historia cuyo alambicamiento argumental pone de relieve a un escritor hábil y virtuoso en el manejo de las diferentes técnicas narrativas. Maracas en la ópera constituye una nueva reformulación de la novela histórica, tal y como lo propusiera el profesor Seymour Menton en 1993 en su ya clásico ensayo La nueva novela histórica en la América Latina 1979-1992. La mirada irónica y sesgada de Ramón Illán Baca introduce nuevos matices que alivian la gravedad con que tradicionalmente se han tratado temas como la masacre de los trabajadores del banano, los levantamientos populares originados tras el asesinato de Gaitán o las luchas fratricidas de comienzos de este siglo. La sonrisa sarcástica, el tratamiento oblicuo de la realidad, el enfoque paródico del mundo serio de la política o el tono cáustico con que se enfrenta al puritanismo enfermizo de ciertos sectores de la sociedad fueron desde entonces lugares comunes de su literatura, alcanzando con esta novela, la segunda de su producción, una plena madurez estética y artística, lejos de los oropeles del realismo mágico y la influencia apabullante del llamado macondismo. 1. Sobre la estructura de la obra. Maracas en la ópera, a pesar de ser una novela breve, tiene un argumento complejo y una estructura formal que presenta numerosos cortes y mudas en el desarrollo lineal de los acontecimientos. La historia de Villa Bratislava se reconstruye desde el presente narrativo a partir de la calamitosa situación de Oreste Antonelli Colonna, nieto de la gran cortesana Bratislava Cantillo, poco antes de perder la fabulosa mansión que culmina un proceso de continuos y repetidos fracasos. La novela sitúa su acción en un doble plano. El primero corresponde a Oreste y la acción se concentra en el último día de Villa Bratislava, donde la mansión, a punto de perderse para dar lugar a un sofisticado complejo urbanístico, es todo un símbolo de la ineptitud del último descendiente de la familia Antonelli Colonna, una criatura condenada al fracaso. Oreste abre y cierra la obra en el mismo día, mientras espera una última solución de emergencia, casi un milagro, para poder seguir manteniendo la gran mansión erigida por su abuela. El segundo plano sitúa la acción en las circunstancias que llevan a Amadeo, conde italiano y miembro de la rancia aristocracia romana, a establecerse en el Panamá colombiano al lado de una joven y hermosa etíope llamada Taitú, con quien va a vivir una historia tormentosa con un final trágico. Más tarde, quizá para resarcirse de su mala experiencia americana, participa en el bloqueo y asalto a Cartagena de Indias, en donde conoce a Bratislava Cantillo, una prostituta exuberante con la que vive un amor apasionado, errante y clandestino. El periplo aventurero recorrido por Amadeo y sus dos amores sitúa la acción de la novela en diferentes puntos de la costa, Cartagena, Ciénaga, La Guajira o el Panamá colombiano, para centrarse finalmente en una Barranquilla pujante y dinámica con una mayor permeabilidad social, lo que permite el consiguiente crecimiento de la Madame Cantillo, convertida en la gran cortesana de la costa colombiana. La confección del argumento presenta numerosas mudas temporales, propiciando la sensación de movimiento a tono con la trayectoria errante de sus personajes.
Así, la historia de Oreste, presentado como una criatura agonizante y estigmatizada por los continuos fracasos, se desarrolla en el primer y último capítulo. Su encuentro con la abuela, vetada por sus propias tías, del capítulo 3, sus relaciones con la vida prostibularia, capítulo 6, el descubrimiento de la verdadera identidad de su padre, capítulo 8, el encuentro con su hermanastra y los enfrentamientos con esta por la custodia y tutela de la mansión, capítulo 10, tienen lugar en diferentes episodios de la novela. Las vicisitudes y peripecias sentimentales del conde Antonelli Colonna tampoco están contadas de forma lineal. Su encuentro con Bratislava Cantillo, ocurrido en 1898, se da en el capítulo 2, da paso a su enamoramiento de la etíope Taitú, ocurrido en Panamá casi una década antes, como vemos en el capítulo 5. Con posterioridad llegamos a saber de su doble vida como espía del gobierno italiano, en el capítulo 7, de su condición indiscriminada de contrabandista de armas y de sus continuos manejos en negocios de dudosa moralidad, como aparece en el capítulo 9. La herencia que recibe Bratislava Cantillo tras la muerte de Amadeo va a ser el punto de partida para la construcción de la gran mansión del placer, lugar y motivo que da unidad temática a la obra. Finalmente, el nexo de unión entre estas dos generaciones se consigue por medio de Oreste y Domingo Antonelli Colonna, uno de los hijos gemelos de Bratislava y Amadeo, quien va a pasar su vida entregado al culto del cuerpo femenino, convertido en un verdadero Don Juan de pacotilla, un Casanova caribe de bajo vuelo, perdido entre los ropajes de sus amantes y alérgico al trabajo y al compromiso social. Dos. Bratislava Cantillo, una cortesana culta con resortes épicos. La protagonista de la novela es un personaje con un trazado literario que recuerda a las grandes cortesanas eruditas y refinadas de la antigüedad. Su vocación por la literatura, sus finas dotes como conversadora, su extraordinaria capacidad para enamorar y enamorarse de los hombres más interesantes de su entorno, el propio trazado épico que marca el ritmo de su vida o la difícil situación social que le toca vivir, la acercan a las grandes cortesanas del mundo grecolatino. Bratislava Cantillo entronca con personajes como Aspasia, el gran amor de Pericles, o Sempronia, inmortalizada por Salustio en la conjuración de Catilina, o Thais, quien enamoró a Alejandro Magno, o Leontion, compañera del filósofo Epicuro, quien competía con Teofastro, escribiendo filosofía, aunque dichas filiaciones textuales, hay que decirlo, deben ser interpretadas desde el sarcasmo que fecunda toda la producción del escritor samario. Al igual que estos personajes de la tradición clásica, Bratislava Cantillo concentra todo su poder en la gran mansión que erige como símbolo del placer y la libertad de su tiempo. Su construcción, conocida desde entonces como Villa Bratislava, marca un antes y un después en la historia de la familia y en el desarrollo de la novela. Su propietaria, como bien anunciado por sus propios antecedentes literarios, no es solo una bella prostituta bien adiestrada en las artes amatorias y mercantiles, sino que se presenta ante el lector como una madame bien instruida, lectora voraz en sus muchos ratos libres, poseedora de un juicio crítico y bien formado sobre las nuevas tendencias literarias y amiga y cómplice del más famoso de los libreros catalanes, don Ramón Viñes. El antecedente más inmediato de Villa Bratislava no es el prostíbulo lleno de alcaravanes de 100 años de soledad, sino la casa galante trazada por Ramón Viñes en su cuento La mulata Penélope, perteneciente a su libro de cuentos En la boca de las nubes, compuesto por Viñes en fecha incierta entre 1941 y 1944 y que fue premiado en los Juegos Florales Catalanes celebrados en Bogotá en 1945. En La mulata Penélope se narra la historia de un prostíbulo de altos vuelos y modos exquisitos, donde una clientela selectísima, siempre vestida de smoking, tiene la oportunidad de disfrutar de los placeres terrenales y de conversar al mismo tiempo sobre literatura clásica, mística española o sobre los nuevos derroteros de las ideas filosóficas. En la mansión aristocrática de Penélope no faltan las referencias al mundo grecolatino, del gusto del sabio catalán,
como es el propio nombre de la matriarca o la denominación de una de sus muchachas, a la que llama Aspasia Garcilaso. Sin embargo, no es solo el ambiente selecto y remilgado el que volvemos a encontrar en Villa Bratislava. Ramón Illán Baca ha introducido en la estructura de su novela un hermoso homenaje a don Ramón Viñes, al que se cita textualmente en varias ocasiones a través de la figura del hijo loco de la gran cortesana, que en ambas historias se deja sentir con sus alaridos estremecedores ante la pasividad mineral de una clientela suficientemente acostumbrada a tales excentricidades. La referencia al cuento de Viñes es explícita en Maracas en la ópera. Cuando el pequeño Oreste intenta averiguar la etimología de la expresión casa nognata, descubre que su verdadero significado está relacionado con el de los prostíbulos finos y caros, como aparece ahí en el texto número 1, que seguramente podrán ver y consultar. Dice así: la ayuda llegó en forma inesperada por el cuaderno olvidado de Conchita Saldías, y en el que, copiado a mano, estaba un cuento del profesor de literatura en la Normal de Señoritas, el viejo Viñes, G. Y ahí estaba lo que él buscaba, aunque ¿sería posible que esas putas recitaran a sus clientes los clásicos del siglo de oro español? Hasta la historia del hijo de la dueña de la casa que, sin saber qué hacía su madre, estudió medicina en el exterior, tal vez Buenos Aires, pero que al volver y saber la gran verdad, enloqueció. Encerrado en una pieza del segundo piso, aullaba ante la indiferencia de la clientela que, acostumbrada a sus gritos, seguía la fiesta. El escritor samario retoma la anécdota relatada por Viñes, que pueden leer en el segundo texto, y la ajusta al entramado argumental de su propia novela. Así, en el desarrollo de la lectura, descubrimos que uno de los gemelos de Bratislava, llamado Guido Protacio, aparece por la villa, cito, huyendo de una india celosa que le había dado un brebaje cuyos efectos desconocía, pero por lo pronto lo hacía sentirse muy enfermo. Sin que se esclarezcan las extrañas circunstancias de dicha enfermedad, lo cierto es que el gemelo, cito, entró en una carrera sin retorno al total deterioro mental. Para esas fechas se oía por toda la casa los alaridos de Guido Protacio sumergido en la locura total. La clientela se fue acostumbrando a ellos y seguía imperturbable la fiesta. Un día se dejaron de escuchar los gritos y todos supieron que el joven había muerto. Fin de la cita. Al igual que la mulata Penélope, Bratislava Cantillo aprovecha los espacios en blanco de la vida prostibularia para desarrollar sus lecturas. El prostíbulo deja de ser un mero lugar de alegrías corporales para convertirse en una casa galante, un paraíso ilustrado donde se puede acceder a cierta cultura. En la misma línea de Villa Bratislava puede situarse el Hotel Prostíbulo, en el que madura sexualmente Florentino Ariza, y muy especialmente las recomendaciones literarias de William Faulkner, para quien las casas de citas eran sitios idóneos para el escritor, porque todas las noches había fiesta y las mañanas presentaban la tranquilidad suficiente para llevar a cabo el ejercicio de la creación. Bratislava Cantillo sitúa su concepto de la vida en un extremo, marcado por la pasión, la sensualidad y el amor desgarrado. En el otro extremo encontramos a las tías de Oreste, enemigas implacables de la gran cortesana, quienes representan lo más rancio y decadente de una supuesta aristocracia costeña, caracterizadas por sus ropajes oscuros, sus hábitos europeos, su exhaustivo conocimiento de todo lo referido a las élites del viejo mundo y su desapego extraordinario de todo cuanto tiene que ver con el mundo americano. Las tías de Oreste ya habían aparecido, aunque con un trazado literario diferente, en Débora Cruel, la primera novela del año 90, la primera novela de Ramón Baca, ¿no? Es así como el escritor samario construye su universo literario, coherente y compacto en todas sus dimensiones, rescatando para la memoria de sus lectores muchos de los datos sorprendentes que jalonan su biografía más temprana. Las tías, descritas siempre como auténticas arpías, son solteronas, beatas, admiradoras de la elegancia de Gabriel Turbay y seguidoras de Mariano Espina,
se enfrentan con verdadero enconamiento hacia todo lo que tenga tufo liberal y muy especialmente contra los seguidores de Gaitán. Admiran los grandes regímenes del fascismo europeo y poseen una lengua larga y bífida capaz de emponzoñar y dar al traste con las vidas más ejemplares. Estos antecedentes explican que Bratislava Cantillo sea un personaje satanizado y expulsado del mundo más conservador de la costa, ejemplificado siempre por las tías solteronas. La gran cortesana representa la libertad llevada hasta sus últimas consecuencias, el espíritu emprendedor, la transgresión y el aniquilamiento de las conductas puritanas. Y por paradójico que resulte, es ella quien ostenta los laureles aristocráticos en su condición de condesa viuda, después de serle entregada esta distinción por propia iniciativa del gobierno italiano. La llegada de Oreste hasta la gran casa del placer de la abuela constituye el gran acontecimiento de su infancia, a pesar de que este particular rito de iniciación tiene lugar el 9 de abril de 1948. Las revueltas sociales por el asesinato de Gaitán son solo el telón de fondo de su memoria, porque lo verdaderamente importante para el protagonista es el descubrimiento y la constatación de que existen otras formas de ser libre. Ramón Illán Baca desacraliza un episodio crucial de la vida política colombiana para contarnos la intrahistoria del pueblo costeño, sus conflictos de honor, sus apasionamientos, las miserias y desavenencias de la vida cotidiana. La gran cortesana que descubre Oreste no es una abuela convencional, sino una mujer curtida por la vida, cuya biografía contempla momentos realmente espléndidos. Su orgullo, el empuje y la tenacidad de su carácter rebelde le han permitido levantar este santuario del placer, capaz de competir con el prostíbulo épico de la negra Eufemia, en una clara referencia intertextual hacia la obra de García Márquez. El periplo existencial de Bratislava Cantillo sirve de hilo conductor para traer hasta la memoria del lector los principales acontecimientos políticos ocurridos en la primera mitad del siglo XX. Donde verdaderamente vemos su condición de mujer aguerrida y bien plantada es en el asalto de las tropas liberales a la ciudad de Ciénaga, auspiciado por el general Rafael Uribe Uribe. Bratislava, después de varios tropiezos con la población conservadora, decide refugiarse en la casa biblioteca de otro personaje muy interesante, Ismene, personaje magníficamente caracterizado en su papel de mujer soñadora, cuyas resonancias sofocleas dan pie para que Bratislava pueda demostrar su extraordinario arrojo y valentía frente a las fuerzas conservadoras. El hijo de Ismene, Nolo, cae muerto en la plaza de Ciénaga junto con otros muchos combatientes liberales. Tras este episodio funesto, es el texto que el tercer texto de la hoja, nunca se supo si la orden fue dada o fue solo un rumor, pero se dijo que el alcalde Chacón había prohibido enterrar los cadáveres de los liberales porque ellos no tenían derecho a tierra sagrada, sino a ser pasto de los gallinazos. El grito unánime de protesta no lo lograron acallar los disparos de los soldados al aire. Fue entonces cuando, ante el asombro general, se levantó Bratislava y se encaminó con el cuerpo de Nolo en los brazos hacia la alcaldía, en cuyo balcón estaba el alcalde y el párroco Pérez enfrascados en una discusión. Y allí enfrente, la memoria colectiva se encargó de que el hecho se recordara, aunque no costara en los libros de historia, de pie, con altivez casi hierática, con mucha claridad sobre la importancia de sus palabras, gritó: «Alcalde, Vergajo, tu decreto no es superior a la ley de Dios». Y después, en lo mejor y más colorido de su vocabulario, le recordó varias veces a Prora. Inmediatamente y sin ser perturbada, se fue con el cuerpo de Nolo. Todas las demás personas, a una, recogieron los cadáveres de sus deudos. La guardia permaneció sin moverse. Amadeo Antonelli Colonna resume la dimensión épica de este episodio. Ahora sucede que te volviste Antígona. Después del pasaje,
no solo resuenan los ecos del gran trágico griego de Sófocles, ¿verdad?, sino también la primera novela de García Márquez, La hojarasca, aunque con una voluntad estética muy diferente. Tampoco es casual que en este pasaje vayan a reunirse, aunque sea de forma simbólica, las dos hijas supervivientes de Edipo, Ismene y Antígona, cuyo comportamiento supone una verdadera transgresión en las conductas sociales impuestas. Bratislava Cantillo y Amadeo huyen de Ciénaga tras una separación de 18 meses y en su camino hacia Riohacha y Valledupar van a encontrarse con la grata sorpresa de que la acción de Bratislava es conocida y celebrada por las fuerzas liberales de la costa, al punto que se le considera como un personaje legendario cuya acción le recuerda a alguna heroína que vivió y se enfrentó al poder establecido muchos siglos atrás. Bratislava descubre entonces la doble vida y la condición camaleónica de Amadeo Antonelli Colonna, quien ha conseguido amasar una enorme fortuna mediante la venta de armas a las fuerzas liberales, pero también a las conservadoras, representadas en clave de humor por los gemelos Castor y Polus. Ramón Illán Baca se sirve de esta pareja mitológica para hacer una lectura paródica de los enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores, de la misma forma que en 100 años de soledad los habitantes de Macondo llegan a relacionar un ideal político con el color azul o rojo con que se pintan las casas durante el periodo de las guerras civiles. Años más tarde, Bratislava Cantillo convertirá su bordel ruidoso en un hedonista, donde se recrea y dibuja lo más selecto y refinado de la alta sociedad costeña. De la mano de don Roberto, un viajero inglés de traza impecable, compañero de correrías de Buffalo Bill, Bratislava toma conciencia de que su estatus era su casa. Don Roberto convence a Bratislava para que haga de su casa de Alterne un lugar sofisticado, destinado a los sectores más altos de la sociedad costeña. Bajo la silueta literaria de don Roberto se esconde el viajero y escritor Robert Cunningham Graham, que vivió entre 1852 y 1936, quien en efecto estuvo en Colombia en misión oficial y mercantil, aunque su mayor interés estuvo vinculado siempre a las pampas argentinas. Viajero incansable por toda Sudamérica, Cunningham Graham ha dejado para la posteridad una obra literaria selecta y elogiada por sus propios contemporáneos, el caso de Joseph Conrad, Chesterton, Bernard Shaw, entre otros, que no justifica en modo alguno el olvido en que ha caído este escritor en las últimas décadas. El retrato que le dedica Illán Baca al comienzo del capítulo 11 es totalmente ajustado a la realidad del viajero escocés, quien convivió con los gauchos en la Pampa argentina, fue miembro de la Cámara de los Comunes y gran hostigador del puritanismo inglés con sus ideales socialistas. Considerado como un orador fecundo con una gran capacidad de seducción, poseedor de una vasta cultura histórica y de un porte atlético y señorial, fue durante toda su vida un encarnizado defensor de los ideales democráticos y un gran admirador de la condición épica de los pueblos americanos. Su encuentro con Bratislava Cantillo no es por tanto accidental, como nada lo es de lo que ocurre en la novela. Cunningham Graham fue un hombre tocado con cierta misoginia que le llevó a admirar y adular el mundo prostibulario. Don Roberto es el encargado de convencer a Bratislava Cantillo para llevar a cabo la gran renovación de su bordel, al modo de los salones galantes y los paraísos artificiales de la vieja Europa que él mismo llegó a conocer y practicar en su vida. Frente a los remilgos de la ciudad, Villa Bratislava supone una válvula de escape por donde se filtra la falsa respetabilidad de sus ciudadanos. La gran cortesana comprende la importancia que tiene su negocio para liberar las múltiples tensiones con que amanece día a día una ciudad pujante en su actividad económica. Dice: seremos putas,
pero las más finas y las más caras, dirá la propietaria a todo aquel que quiera oírla, fijando las bases de la que será, en el mundo de la ficción, la casa íntima más importante de la costa colombiana. Va a ser en este periodo de prosperidad en el que la casa se llena de hermosas pinturas, muebles solemnes, y los contertulios citan con engolamiento sus lecturas más rebuscadas, cuando Bratislava se enamora perdidamente de un anarquista ramplón y pendenciero llamado Severino de la Rosa. En pleno apogeo de sus 40 años, había presumido de atender más los asuntos del bolsillo que los pellizcos del corazón. Bratislava va a sumergirse en una dependencia viscosa e incómoda hacia aquella criatura de aspecto desconcertante que va a ser una de las grandes decepciones de su vida. El escritor aprovecha la aparición intempestiva de este extraño ácrata para describir las tensiones sociales y laborales que viven los trabajadores del banano con la Unite en vísperas de la masacre de 1928. Solo después de múltiples peripecias que el narrador va trenzando y enroscando como si fuese una serpiente de verano, el lector descubre la falsa condición anarquista de Severino de la Rosa y su intervención en el complot para asesinar a Maecha, líder sindical implicado en las revueltas bananeras. Severino de la Rosa traiciona por partida doble a Bratislava Cantillo, en el amor y en el activismo político. La constatación de que Severino de la Rosa nuevos motivos y sentimentales. Bratislava asume la amarga realidad de haber convivido con dos hombres llenos de dobleces, ambigüedades y contradicciones, marcados por el sello indeleble de la traición. Sus deseos de amor y aventura van a estrellarse contra el muro infranqueable de la más terrible de las tristezas, dejando al descubierto el sentimiento más descarnado con que una mujer puede asumir las consecuencias de su propio infortunio. 3. Ramón Vaca y su galería de perdedores. Es el último epígrafe. La literatura de Ramón Vaca está sembrada de perdedores audaces. Son siempre criaturas inolvidables que viven el continuo suplicio de la contrariedad como única certeza inviolable y sostienen mediante el humor la adversidad parasitaria incrustada en sus vidas. La insólita galería de perdedores que ha sabido crear el narrador Samario cuenta con ejemplos más que notables en todas las profesiones y en todas las clases sociales. Sus colecciones de cuentos, Marihuana para Gary, 3 para una mesa, Señora Tentación, El espía inglés, Cómo llegar a ser japonés o Gato suelto y feliz y otros cuentos, son auténticos catálogos de personajes arrastrados por la violencia del mundo que les rodea. El carácter fanfarrón, la falta de sentido del ridículo, los aspavientos improvisados ante las calamidades ajenas o la frase veloz e ingeniosa para salir del espanto cotidiano son notas comunes en esa espléndida galería de seres tocados por la desesperanza y el continuo trasiego de calamidades que configuran el desparpajo de su literatura. En Maracas en la ópera, todos los personajes parecen ser perdedores sin capacidad de redención. Sin ir más lejos, Oreste Antonelli Colonna es solo una versión desrealizada de su ancestro mítico, Orestes, inmortalizado por Eurípides, Esquilo y Sófocles. Pero, a diferencia de su antecedente clásico, el protagonista de Maracas es solo un pobre hombre que apenas si sabe sortear con éxito los atropellos familiares. Agamenón Rosado, otro personaje de la novela, su psiquiatra, amigo y en cierto sentido su padre espiritual, trae hasta la memoria del lector el recuerdo de Agamenón, traicionado por su mujer, Clitemnestra, y su amante Egisto. Sin embargo, su vida poco ejemplar y su muerte ridícula, mientras que está haciendo el amor, es solo una parodia envenenada que da el traste con la dimensión trágica del héroe clásico. Uno a uno
los personajes de la novela viven la suerte quebradiza de sus empeños, dibujando siempre una historia hermosa y triste a la vez, que puede ser leída como el manual del perfecto perdedor. Será precisamente la presencia siempre interesante de Bratislava Cantillo lo que permita pensar que la lucha por la vida, cualquiera que sea su resultado último, merece siempre la pena. En Maracas en la ópera se rinde un cálido homenaje a algunas de las figuras más relevantes de la literatura colombiana. Así, don Ramón Viñes se presenta ante el lector como el gran mentor literario de la cortesana, quien desarrolla al lado del sabio catalán su deseo de lectura que le han llevado a tener un bagaje cultural considerable, desde sus lecturas iniciales de los cuentos de Calleja, pasando por las lecturas revolucionarias que le proporciona Ismene, hasta alcanzar la madurez intelectual con los clásicos europeos y norteamericanos que da a conocer Ramón Viñes en la costa colombiana. No faltan tampoco las referencias intertextuales a la obra de García Márquez, sin olvidar autores como Luis Carlos López, Jorge Isaac, Alejandro Dumas, el citado Cunningham Granja, Jorge Luis Borges, Enrique Gómez Carrillo o una escritora importantísima para la literatura popular como es Corín Tellado. La ironía del narrador le lleva incluso a hacer referencia a su propio cuento, Si no fuera por la zona, caramba, buscando siempre la complicidad de un lector atento que conoce sus estrategias discursivas y cuya presencia intertextual ya ha sido anunciada en su novela Débora Cruel. Destaca por su participación en la novela el colombiano José Asunción Silva, a quien en el centenario de la muerte, que era en el 96, murió en 1896, ¿verdad? El autor dedicó un capítulo espléndido. Amadeo Antonelli Colonna, rumbo a las costas colombianas con la misión de revisar las fortalezas y preparar un posible asalto, coincide en el barco que lo lleva con los poetas Enrique Gómez Carrillo y José Asunción Silva. El escritor samario despliega sus mejores dotes como narrador para describirnos a un Silva introvertido y delicado en sus gestos, una criatura altiva y sublime, de trato y modales exquisitos, absorto en su mundo interior, quien va a vivir la trágica experiencia de perder casi el total de su obra literaria en el naufragio del buque francés L'Amérique en enero de 1895. Al igual que ocurre en el asesinato de Gaitán, el hundimiento del L'Amérique es solo el escenario tragicómico en el que Ramonillán Vaca teje los enredos de la trama, sirviéndose de un surtido más que notable de personajes arrastrados desde la novela policíaca. Amadeo Antonelli Colonna es víctima no solo de un naufragio importantísimo en la historia de la literatura colombiana, sino también del espionaje de diferentes países que ponen de manifiesto su carácter atolondrado. Es este naufragio del conde italiano, en compañía de Silva, Gómez Carrillo y otros ilustres personajes, lo que va a determinar la suerte quebradiza de su estirpe, siempre sujeta a los caprichos del destino y tocada, como hemos dicho, por el estigma del fracaso. Otros muchos datos desperdigados a lo largo del texto anuncian la desgracia del último Antonelli Colonna, como es el día en que hereda Villa Bratislava, el 9 de abril de 1948, o la muerte absurda de su psiquiatra, Agamenón Rosado, o las múltiples referencias cinematográficas que van señalando el discurso del fracaso del último vástago del conde, como son las películas Lo que el viento se llevó, Casablanca o Cumbres Borrascosas. Termino ya. La novela de Ramonillán Vaca fue, qué duda cabe, un proyecto estético ambicioso, convirtiéndose en un lugar de encuentro obligatorio para quienes deseen establecer las oportunas filiaciones con la novela del banano, las producciones literarias derivadas de La Matanza de 1928, las que toman como punto de partida el asesinato de Gaitán o aquellas novelas que recrean
el asalto del M-19 al Palacio de Justicia o miran hacia las guerras civiles de finales del siglo XIX. Los personajes de sus novelas están condenados a padecer la suerte torcida de sus empresas, presentándose siempre como criaturas desafortunadas y caracterizadas por la mala ventura. Esta novela, junto a sus cuentos y las sucesivas entregas narrativas, Disfrázate como quiera del 2002, La mujer del desfenado del 2008 o La mujer barbuda del 2011, supuso la evidencia de que Ramón Illán Baca estaba cincelando a golpe de talento una galería de criaturas delirantes, sorprendidas por el entorno, cuya capacidad para asimilar los reveses cotidianos parecía no conocer límites. A través de un humor fresco e inteligente, el escritor rescató de las miserias y cochambres de la vida cotidiana a toda una infantería de seres desgraciados que van desgranando sus experiencias insólitas a una velocidad trepidante. Sus personajes son siempre criaturas condenadas a soñar frente a espejos deformantes, en un mundo que descalabra de forma inmisericorde las realidades más inmediatas y duraderas. La lectura de sus obras acaba dibujando en el semblante de los lectores una sonrisa mordaz y quevedesca que recuerda a la sátira barroca. Su crítica social resulta estremecedora, cruje en el estómago ante la certidumbre de que el mundo de Ramón Illán Baca se parece demasiado a nuestro mundo, y es por eso que su literatura, dentro y fuera de Colombia, resulta el mejor antídoto contra el fracaso. Es también, me lo van a permitir, una manera necesaria de mantenerlo vivo, oteando desde su mirada irreverente y desacralizadora cultural que sirve para trenzar la historia común de nuestros pueblos. Descansa en paz, querido amigo, descansa en paz, querido maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tu interesante conferencia sobre Ramón. Vamos a abrir ahora un espacio para las preguntas del público, para todos aquellos que están conectados. Hay más de 130 personas conectadas en este momento y seguramente como quedará en el canal de YouTube, quedará la conferencia, serán muchos más, ¿no? Todas aquellas personas que quieran formular una pregunta a José Manuel, pueden hacerlo en el chat y nosotros pasaremos su pregunta, ¿verdad? En pantalla y José Manuel podrá responderla. Entonces, mientras las personas que están conectadas formulan sus inquietudes, yo sí tengo varias, ¿no? En relación con la conferencia y también con otros aspectos. Por ejemplo, José Manuel, tú has sido uno de los investigadores que ha promovido fuertemente desde hace muchas décadas la literatura del Caribe en Europa. ¿Cómo ha sido la recepción de la obra de Ramón, por ejemplo, en España y en otros países? Bueno, muchas gracias, Orlando, querido colega. Ha sido muy deficiente y muy deficitaria, cosa que posiblemente tenga alguna explicación, ¿no? La sombra alargada de García Márquez terminó por eclipsar a todo el mundo, ¿no? De hecho, estamos en un momento en el que estamos procediendo a rescatar de alguna manera a toda una generación de escritores importantísimos que hubieran constituido una verdadera edad de oro de la literatura colombiana,
pero que fueron eclipsados sin que fuera ninguna pretensión del Nobel Cataquero, ¿no? Pero lo cierto es que a cuentagotas llegaban o leíamos a otros escritores que no fueran García Márquez, ¿no? El propio Mutis tuvo verdaderos problemas para entrar, y entró como poeta, y luego poco después ya se le fue conociendo como narrador, ¿no? Y a partir de ahí descubrimos pues que había todo como digo, una edad de oro de la narrativa colombiana, con escritores como Eduardo Caballero Calderón, como Manuel Mejía Vallejo, como Héctor Rojas Erazo, como Germán Espinosa, ¿no? Del que tú eres especialista. Y la entrada ha sido paulatina, ¿no? Esa generación que se le ha llamado de forma muy diferente, pero que es básicamente la generación del 50, donde también estaría el maestro Luis Fayad, es una generación golpeada. Es una generación golpeada porque no ha sido ya no solo reconocida, sino que en muchos casos han tenido verdaderos problemas para publicar y para vivir de la literatura y para difundir su obra literaria, más allá de la patria colombiana, del espacio local, ¿no? Digamos, ¿no? En ese sentido, yo me esforcé, no sé si hice todo lo que pude, y tengo esa cosa clavada en el alma, pero yo traté de que la literatura Ramón Baca se conociera, pero los libros no llegaban, ¿no? Entre otras cosas porque el mercado editorial en ese momento se había atomizado, había hecho una especie de voltereta, de extraña voltereta, de tal manera que si en los años 70, en los años 80 se había globalizado el mercado del libro, resulta que a finales del siglo se había vuelto a la localización del mercado editorial, se había vuelto casi a lo que ocurría en los años 40, en los años 50, ¿no? A la atomización editorial, de tal manera que uno veía con sorpresa que Baca estaba publicando en Planeta o estaba publicando en Seis Barral, pero era Seis Barral Colombia. Y claro, la apuesta de Seis Barral Colombia es que algunos títulos, los que ellos consideraban que podía tener un mayor impacto económico, pues llegaban, se publicaban en España, pero y España era el trampolín para el resto de Europa, pero la mayoría de los escritores no. Entonces se ha producido un fenómeno muy particular, ¿no? Y es que hay una generación posterior, que es la generación donde incluso podríamos incluir a Laura Restrepo, ¿no? A Héctor Abad Facio Lince, ahí estaría Juan Gabriel Vázquez, ahí está Consuelo Triviño, ahí está, bueno, por supuesto, Mario Mendoza, Jorge Franco, ¿no? Todos los nombres que me estoy olvidando en estos momentos. Y en esa generación, ellos no han tenido tantos problemas para publicar. Es decir, que ha habido un momento de, primero se cerró el mercado, luego se abrió, se hizo muy permeable, y eso propició la publicación de estos autores, ¿no? Pero en el caso de Baca, como otros muchos, pues se vio con un mercado muy cerrado, muy hermético. Entonces yo traté de impulsar, de que se le conociera. De hecho, en un manual clásico de historia de la literatura, yo hice la parte de la literatura colombiana y le dediqué unos parrafitos a Ramón Baca, lo incluí en mis programas de doctorado, lo he ofrecido, incluso como siempre me he traído ejemplares, he regalado muchas veces su novela a ver si alguien se animaba a hacer una tesis doctoral sobre él. Y la gran pena española, no colombiana, la gran pena que yo albergo es que estábamos a punto de dar un salto cualitativo porque Cátedra podía publicar Maracas en la ópera, que es la novela, digamos, donde se sintetiza todo el mundo de Baca, ¿no? Todo ese mundo carnavalesco, extravagante, estrafalario, todo eso podía estar concentrado en esa novela, pero no ha podido ser. Y entonces tenemos esa pena de que no ha llegado a tiempo. Resumiéndolo mucho, el problema de Baca en el mundo español y por extensión en todas las terminaciones nerviosas del mercado editorial europeo, eso ha sido un problema colectivo, no solo de Ramón Baca, ¿no? Sí, claro. Casi podríamos decir que es una constante para los escritores del Caribe el reconocimiento póstumo. La excepción obvia es García Márquez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de José Félix Fuenmayor y de tantos autores, su interés es casi siempre póstumo. José Manuel, tenemos una entrevista, tenemos una pregunta del público. Vamos a pasarla, por favor. Vladimir Daza.
Dice, buenos días, doctor José Manuel. La idea de personajes perdedores en la obra de Ramón y Jan Baca, ¿de dónde habrá salido? ¿Cuál será su origen? Yo creo que en la literatura siempre hay, la literatura siempre tiene como dos momentos en la creación. El escritor, como esas aves que son capaces de arrancarse trozos de su cuerpo para dar de comer a las crías, el escritor se autofagocita, se alimenta de su propia experiencia vital, ¿no? Y hay un momento en que esa experiencia vital también se agota, ¿no? Es decir, hay un momento en que uno, todo aquello que vivió, lo más sustancial, lo ha contado. Y en ese sentido, hay una segunda fase que no es coincidente en ningún escritor, donde la literatura se alimenta de las lecturas, primero de la vida y después de las lecturas, aunque evidentemente estas dos fuentes, estas dos fuentes de nutrientes están totalmente interconectadas. La vida de Ramón fue una vida, por lo que yo sé, por lo que he leído, por lo que me han contado, lo que él me contó, porque yo pasé muchas horas pasando con él, era una vida donde estaba rodeado de gente que eran perdedores, gente con delirios de grandeza, gente que porque sabían una frase en alemán creían que podían leer a Nietzsche en alemán, gente que no les llegaba el dinero ni siquiera para pagar la mensualidad, no digamos ya para hacer un viaje a Europa, gente con muchos complejos precisamente porque querían vivir o parecerse al modo europeo y por mucho que arañaran no llegaba. Es decir, que el mundo que a él ha rodeado había pues toda una saga de perdedores que estaban en su entorno. Y él mismo por su forma de ser, por su forma de vivir, él mismo tenía esa condición de perdedor, pero como la materia prima de la gran literatura, ¿no? Claro. Y él hacía verdadera parodia, verdadera burla, él tenía una mirada absolutamente, ese ojo estrábico, esa mirada bizca, ¿no? Él tenía una columna con ese nombre, esa mirada, de alguna manera, era una lente deformante, esperpéntica de todo lo que le rodeaba, ¿no? Más que vidas ejemplares, a él lo que le interesa son las vidas no ejemplares. A él lo que le interesa son los pícaros, a él lo que le interesa son los marginales, a él lo que le interesa son los homosexuales que no han salido de, como decís vosotros, del closet, del armario. A él lo que le interesa son los ladrones, los buhoneros, los traficantes, es decir, gente que de alguna manera tienen las vidas quebradas y esa condición resulta tener un potencial literario enorme, ¿no? Por ejemplo, un escritor como el propio García Márquez, cuando va a escribir sobre Simón Bolívar, podía haber optado por recrear la grandeza del personaje sobre el caballo como si fuera una figura ecuestre, ¿no? Es decir, podía haber utilizado aquellos resortes del héroe en su plenitud, y no le interesaba eso, le interesaba en el final, en la decadencia, en la caída, en la descomposición, en la desintegración. ¿Por qué? Porque esos elementos son importantísimos, son fundamentales para la creación literaria. Luego, yo creo que en parte hay una condición biográfica en toda esa galería de perdedores, pero también, por lo que yo he visto, en muchas de sus lecturas hay un gusto por cierto tipo de literatura que recrea a los antihéroes, ¿no? Y en cualquier caso, su elección, pues una elección absolutamente viva. A mí me pareció desde el primer momento que su propuesta literaria era algo nuevo, puede o no gustar, puede o no vender, puede o no impactar, pero era algo nuevo. No se parecía a ese mundo que era una catarata que a mí me había colonizado, como era la literatura García Márquez. Esto era una cosa completamente diferente, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo enraizada en una tradición tan poderosa como la española, donde tienen la picaresca, que es un tronco común de la cultura europea, ¿no?
Claro, José Manuel, la literatura de Ramón tenía esas dos facetas, ¿no? Es decir, se podía ver como muy reciente, pero también había que ver las conexiones que tenía, por ejemplo, incluso con los, más allá, ¿no? Con los géneros cómicos serios, con la sátira de Menipo, ¿no? Y con todos esos géneros menores que de alguna manera están en la base, ¿no? O en el origen mismo de la novela. Tenemos una segunda pregunta de la profesora Carmen Elisa Escobar, ¿verdad? Carmen pregunta, ¿por qué la resistencia a leer a Ramón Guillén Vaca más allá de lo que mencionas? ¿Cuál será? La pregunta es maravillosa. Mm. Yo creo que Ramón Vaca es un escritor difícil de leer. Difícil de leer. Cuando el profesor Orlando Araujo me invitó a dar esta conferencia, yo me puse a releer todo lo que podía. Todo lo que podía. Y yo ya no soy el lector de los 27 años que conoció a Ramón Vaca en el 94, ¿no? 30 años como docente, muchas lecturas, y me ha vuelto a parecer difícil. Me ha vuelto a parecer difícil. Y yo creo que la dificultad tiene que ver con varios aspectos. Con varios aspectos. Mi amigo y maestro Ariel Castillo dice que si lo habitual en una obra, en la expansión argumental de una obra es el dato escondido, citando a Vargas Llosa, el dato escondido en la mayor parte de los escritores se formula en un capítulo, en una página, en varias páginas, en varias secuencias. Es muy fácil demostrar que el dato escondido en Vaca a veces está en una línea, hay 4 datos escondidos. Es decir, hay 4 enigmas de algún tipo que nosotros tenemos que resolver. Eso dificulta muchísimo la lectura, porque no da tregua. No podemos sacar la cabeza del agua para respirar. No podemos sacar la cabeza del texto para respirar, porque un enigma se alimenta de otro enigma, una incertidumbre de otra incertidumbre, como si fuera una literatura de grandes secretos, ¿no? Por lo tanto, esa manera de escribir dificulta muchísimo su lectura. Y eso no es ni bueno ni malo. A mí siempre me gusta recordar esa distinción que hace Julia Kristeva, ¿no? La gran crítica, que ella dice que hay una lectura del goce y una lectura del disfrute, ¿no? Y la crítica participa de eso. El disfrute es el placer en estado puro, es lo que nosotros sentimos cuando leemos 100 años de soledad. Sin embargo, en la lectura del goce hay una obligación de participar por parte del lector para desenmascarar todas las estrategias que ha utilizado el escritor, ¿no? Que es lo que ocurriría, por ejemplo, en El otoño del patriarca. De tal manera que un mismo escritor puede generar una obra que provoque el disfrute y una obra que provoque el goce. El goce requiere mayor participación, eso que Cortázar llamaba el lector macho, ¿no? O Humberto Eco lo llamaba lector infábula, ¿no? El lector tiene que reconstruir, hacer y deshacer las piezas de ese entramado narrativo que es la novela. Luego, es evidente que la obra de Ramón Vaca es sumamente compleja desde ese punto de vista, porque no da tregua. Es decir, no hay una idea que uno pueda seguir durante 5 páginas y ya se hace con el personaje, se hace con la situación. No, en la misma línea hay un segundo, hay un tercero, hay un cuarto. Es su manera de escribir. Y luego hay otro elemento sobre el que he estado yo reflexionando en estos días, que es su apego a claves, a códigos que tienen que ver con la cultura costeña y que tienen que ver con la cultura ya local, ¿no? ¿Por qué? Porque él construye personajes en donde seguramente el lector de allí, vosotros, sabéis reconocer, sabéis, o por lo menos intuís cuál es esta situación, este personaje, por qué aparece aquí, por qué se da este viraje argumental. Hay un apego, hay una especie de anclaje a lo costeño que si no se conocen las claves, multiplica la dificultad. Es decir, que la dificultad de
la proliferación episódica de enigmas y de incertidumbres que no se pueden resolver, a eso se le añade los códigos culturales locales, que eso es importante. Eso a mí me parece que es clave en esta historia. Cuando García Márquez dice en varias entrevistas que el otoño del patriarca lo entiende mejor un taxista de Barranquilla que un académico, yo al llegar a Barranquilla entendí que eso era así, que era verdad lo que decía, era verdad. ¿Por qué? Porque cuando describe al patriarca tumbado en el suelo, que dice que parecía un sábalo, bueno, que es un sábalo, ¿no? Es decir, es que hay toda una multiplicación de códigos, de claves, que son muy de la zona y que no han facilitado su expansión, y que de alguna manera difuminara las líneas rojas que hubieran permitido que Ramón fuera más conocido fuera del ámbito colombiano. Aún así, es un escritor poderosísimo, con una cantidad de referencias culturales y con una capacidad para diluir, para borrar como si tuviera una goma de borrar para borrar las fronteras entre la alta cultura y lo que llamamos la cultura popular o cultura de las clases subalternas. Es un portento. Y yo he estado releyendo sus novelas y algunos de sus cuentos con el lápiz señalando cosas que muchos años después a mí me parecen sorprendentes, ¿no? Les voy a poner un caso. Sabido es que él leía muchísimas revistas de todo tipo, revistas literarias, revistas cinematográficas, revistas de moda, revistas, bueno, y en las notas que se están escribiendo en estos días, pues aparecen muchas de esas referencias, ¿no? Revista Semana, revista Cromos, tal y cual. Bueno, pues releyendo Débora Cruel, me encuentro con Ekran, que yo la había trabajado no hace mucho, hace unos meses. Ekran es una revista chilena que se publicó en los años 60, que tuvo un éxito atronador. Era una revista cinematográfica, se convirtió en la revista canónica del cine en América Latina y llegó a España y arrasó en España. Bueno, pues esa revista, ¿quién conocía, digamos, quién conocía eso fuera de la cabeza de Ramón Vaca, ¿no? Cuando él escribe la novela a finales de los años 80, cuando escribe Débora Cruel, ¿no? Es decir, uno tira del hilo y lo que descubre es una persona cultísima, sapientísima, que de alguna manera desacraliza toda esa solemnidad de la cultura oficial por su manera de irreverente, iconoclasta, de entender el mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, José Manuel. La obra de Ramón Illán Vaca puede entenderse como un palincesto, ¿no? Como una parodia de todas esas referencias cultas y populares. La intertextualidad en su obra es magnífica, es evidente. Por ejemplo, recuerdo hace exactamente 10 años, estuve en Sevilla y nos reunimos en un bar de Sevilla y yo te di la lista de los libros que te encomendaba Ramón para conseguirle. Entonces tú abres la lista y te sonríes, las cosas que lee Ramón, ¿no? Cosas que solamente a él y tú eres el encargado de conseguirle esos libros que no conseguía nadie. Bueno, Ramón estaba siempre leyendo y eso se nota desde luego en su obra. Yo digo que incluso esa era una de las facetas más importantes de Ramón, ¿no? Su capacidad, su enorme capacidad de lectura. Tenemos Perdona que te interrumpa un segundo como una curiosidad humana y filológica. Yo lo conozco en el 94, cuando yo vuelvo con un encargo específico, que es el Kama Sutra Oriental, que había publicado, creo que, como son dos hermanas, Luce López Paral, quiero recordar, en la editorial Ciruela. Yo me voy a la librería y en la librería no tenían constancia del libro porque acababa de salir. O sea, él lo había visto anunciado, acababa de salir. El último encargo que yo le llevé, si no recuerdo mal, fue en el 2013. El último encargo es el Códice de Voynich, que es uno de los libros más raros, si se busca los datos, es uno de los libros más raros, más misteriosos, más inexplicables. Por alguna razón lo quería. Yo le busqué una edición relativamente fácil, barata, digamos, porque es un libro carísimo. Estamos hablando de un libro que
está en el mercado por encima de los $500, ¿no? Y le conseguí una edición barata y se la llevé, ¿no? Y bueno, pues las cosas más sorprendentes, más extrañas, él le sacaba punta y daba la puntada en su obra literaria, ¿no? Y así todo. Sí, Perdón. sin duda. José Manuel, tenemos una nueva pregunta de una de las personas que está conectada. Vamos a pasar la pregunta, por favor, Camilo. Bien, de Sebastián Londoño. Buenos días desde Colombia, doctor José Manuel. Si le preguntaran ese factor diferencial que hizo a Ramón Vaca, un escritor, ¿qué diría? Bien. El hecho diferencial. Bueno, cuando yo lo conocí y lo leí, yo desde el primer minuto tuve la conciencia de que era algo distinto, era algo nuevo. Yo en el 94, como he dicho al principio, yo estaba terminando mi tesis doctoral, yo me doctoré en el 95 y me había empapado de García Márquez, que era mi tesis, y de lo macondino, me había empapado todo lo que se puede uno empapar, además con esas edades. Cuando yo lo leo, Ramón Vaca es una cosa distinta. Iba contrasentido. Iba contrasentido. A mí me gustaba decirle que era el epígono del grupo de Barranquilla. Era el último representante del grupo de Barranquilla. Pero su literatura iba por otros derroteros. No tenía nada que ver. Esa fusión de lo oculto y lo popular, esa capacidad para la proliferación anecdótica sin convertirlo en chisme, ¿no? En absoluto. Esa capacidad para entrar en la vida privada de las personas o de los personajes en este caso. Esa manera de urbanizar la literatura convertida en algo urbano, en donde la caminata, el trasiego, el encontronazo, la búsqueda, formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Ahí ya no había mariposas amarillas, ni había estructuras sintácticas hiperbólicas que llegaban hasta lo indecible, como ocurría con otros escritores, que tú los conoces perfectamente porque has hecho hasta una tesis doctoral, ¿no? Esto era otra literatura, una literatura irreverente, iconoclasta. Solo hay que pensar en que cuando en Europa leyeron 100 años de soledad, todo el mundo se volvió loco con El sabio catalán. El gran Jacques Gillard le dedicó una tesis monumental a Ramón Viñes. Bueno, Ramón Viñes se convirtió en un santo laico de la literatura española, catalana, en el Caribe. Bueno, pues él crea una versión totalmente libre, sin rendirle pleitesía, iconoclasta, desacralizadora, desmitificadora, no es irrespetuosa en absoluto, y así con todo. Y así con todo. ¿Cuántos ha escrito sobre el naufragio del Amérique, donde Silva pierde casi toda su obra literaria? Y sin embargo, Vaca lo despacha con un texto que arranca la carcajada, ¿no? Es decir, esa vertebración de la ficción a través del humor, de un humor ácido, corrosivo, ¿no? Pero que no es dañino, no busca hacer escarnio, nunca ha recibido una intencionalidad perversa o una búsqueda del daño ajeno. No. Es que él se toma como punto de referencia, él se burla de sí mismo. En sus páginas, en muchos de sus momentos autobiográficos, cuando se burla de su condición de estrábico, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa mirada estrábica la va a proyectar sobre todo lo que le rodea. Y eso era nuevo con respecto a la literatura de García Márquez y todos esos satélites, esas franquicias que surgieron como si fueran hongos, como si fueran champiñones después de la lluvia, ¿no? Y él se alejó e hizo una cosa nueva, que puede o no gustar, que puede ser compleja o no compleja, pero su literatura era diferente. Y además, yo que conozco un poco la literatura colombiana, no se parecía en nada, a nada. Estoy de acuerdo, José Manuel, contigo.
Fabio Rodríguez Amaya efectivamente dice que Jack Vilar es el último miembro del grupo de Barranquilla porque lo tradujo, investigó, difundió todo esto. Eh, y sin embargo, uno puede considerar a Ramón Illán Vaca un miembro efectivo, una suerte epígono de ese grupo de Barranquilla, porque su relación con Germán Vargas fue muy estrecha. Yo cada vez que quería saber algo de primera mano del grupo de Barranquilla, conversaba con Ramón y él me decía, bueno, a mí me dijo Germán Vargas esto y esto y esto. De manera que, claro, conversar con Ramón era también conversar con uno de los miembros, de alguna manera, de ese mítico espacio, ¿no? De esa tertulia maravillosa, de ese grupo de amigos que en buena hora decidió ayudarse mutuamente. Bueno, tenemos una nueva pregunta, José Manuel, de Antonio Orozco Tinoco. Dice, cordial saludo, doctor Camacho. ¿Cuál sería su opinión sobre el impacto cultural? Fíjate, no solamente literario, sino el impacto cultural de Ramón Vaca con la dualidad del antihéroe en el género literario. Pero incluso, por ejemplo, para ampliarte un poquito la pregunta, el impacto es admirable, el impacto de Ramón, por ejemplo, con las nuevas generaciones de escritores del Caribe, lo aprecian mucho, lo valoran mucho, lo consideran un escritor muy joven. Por ejemplo, el mismo Germán Espinosa decía, el buen escritor madura, jamás envejece. Y en ese sentido, uno incluso podría decir que Ramón Illán Vaca muere a los 82 años en plena adolescencia, ¿no? Y sobre todo gozando de la admiración de los jóvenes. ¿Qué nos dices tú, Ramón? José Manuel. No entiendo muy bien la pregunta, pero me hago una idea de qué puedo decir, ¿no? A raíz de la muerte que es muy curioso porque yo me entero de la muerte por una colega, Carolina, ¿no? Carolina Guzmán, que está aquí con nosotros, va a hacer el doctorado aquí con nosotros. Ella es la que me informa ese mismo día, por una de esas extrañas casualidades, mi hija me había pedido una mochila, un bolso o algo, ¿no? Y entonces yo le dije, toma, llévate esta, que me la he traído aquí, pues es uno de los recuerdos que yo conservo de Ramón. Esta mochila me la regaló para que yo llevara mis apuntes a la facultad. Bueno, esa anécdota de la familiaridad, ¿no? De cómo uno se apropia, de alguien tan especial como Ramón Vaca, me hizo pensar, cuando me enteré de la muerte, me hizo pensar en que hay personas que engañan con la edad de una manera verdaderamente berraca, si me permite el coloquialismo. Cuando yo estuve con él caminando en el 2013, gracias a tu generosísima invitación, yo no era consciente de que Ramón Vaca en ese momento tenía 75 años. No era consciente. Porque yo lo veía igual que cuando lo conocí en el 94, cuando lo volví a ver en el 96, cuando lo volví a ver en el 95, en el 97. Es que Ramón Vaca se había quedado congelado en el tiempo. Parecía mucho más mayor en los años 90 y mucho más joven, congelado en el tiempo, cuando la última vez que yo lo vi. Es decir, que yo en ningún momento tuve la impresión de estar ante una persona de esa edad y máxime ahora, cuando ha muerto, que muere justo unos días antes de cumplir los 83 años. Yo hacía continuas preguntaba a mi querido amigo Ariel, ¿no? Ariel Castillo, pero también a uno de sus amigos, Guillermo Enrique, que me iba informando, que también ha muerto con un margen de vida escaso, para que me informaran de cómo estaba. Pues claro, estamos hablando de un escritor octogenario que entra en una residencia porque es donde puede tener una mejor calidad de vida. Bien, volviendo un poco a lo que puede ser la pregunta, estamos hablando de un escritor que de alguna manera se ha empapado, ha absorbido, ha metabolizado
la mejor tradición literaria para luego crear una cosa nueva, ¿no? Dante decía, ¿qué sería de las abejas si no convirtieran el polen en algo nuevo, que es la miel, ¿no? De alguna manera hay un proceso de fecundación, de polinización literaria en su obra, que es complejo, que se ramifica a lo largo del tiempo. No es solamente el tronco de la cultura hispánica, él se maneja con los franceses, se maneja con la literatura alemana, con la literatura inglesa, por supuesto la literatura norteamericana, y es muy fácil ver que en toda esa literatura los grandes héroes son antihéroes. Los grandes héroes son antihéroes, la mayoría. Si uno se va a la Celestina, el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache, el Quijote, o se enreda con las novelas de Galdós, ¿sobre qué escriben los escritores? ¿Sobre los triunfadores? ¿Sobre los que ganan el premio de la lotería? ¿Sobre los más guapos? Los escritores lo que tratan es de reconstruir el reverso de la realidad, esos lados más sórdidos, más abyectos, más cuestionables, menos cómodos, los más incómodos, ¿no? Es decir, que de alguna forma Vaca lo que hace es erigirse en escritor de peso, escritor canónico, escritor clásico, que va a dar su propia versión de algo que viene del mundo clásico, que es la figura del antihéroe, del personaje arrastrado y golpeado y zarandeado por la propia vida, ¿no? Desde luego, los héroes de Ramón responden a ese momento en el que de alguna manera se rompe esa conexión con la trascendencia y viene el desamparo cósmico, ¿no? El héroe desamparado y casi predestinado al fracaso. Ya no estamos hablando, como decía Borges, de ese personaje que termina encontrando el tesoro, termina triunfando, sino de héroes que están efectivamente, como los héroes de Kafka, predestinados al fracaso. Muchas gracias, José Manuel, por tu muy interesante conferencia, por tus generosas respuestas para el público. Quiero terminar simplemente eh, con, con dos apuntes. Uno, que Ramón estuvo tratando de conversar conmigo justamente poco antes de su muerte y yo quería conversar con él porque la Universidad del Norte lanzará muy pronto eh, la obra periodística de Campo Elías Romero Fuenmayor. Y cuando estábamos escribiendo la presentación, justamente la obertura es una anécdota con Ramón y Jan Baca, una anécdota muy interesante de Ramón y de Campo Elías Romero, y entonces yo quería que Ramón leyera eso y la pandemia no lo permitió, ni que él conversara, ni que él me encontrara, ni que yo pudiera encontrarlo. Entonces quedó así. Lo otro es que la Universidad del Norte, pues, tiene ya los derechos de la publicación de la obra de Ramón y Vaca, de la obra completa. Y entonces, desde luego que vamos a retomar muchas de las iniciativas eh, que en el pasado apenas se iniciaron. Por ejemplo, nosotros también estuvimos trabajando en una edición crítica de Maracas en la ópera con un dossier especializado, ¿verdad? Digamos, incluso había algo tuyo y de todos los investigadores importantes que se han ocupado de esa novela. Entonces, no solamente haremos eso, vamos a retomar eso, sino que tenemos el enorme compromiso de difundir la obra de Ramón y Vaca a los nuevos lectores, a las nuevas generaciones. Bueno, darle las gracias al público, ¿verdad? A todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy a este merecido homenaje a nuestro amigo, maestro, colega Ramón Vaca. Invitarlos a que se suscriban al canal
académico, suscribirse al canal universitario para mantenerse al tanto de eventos como este que continuaremos haciendo. Entonces, muchas gracias nuevamente, José Manuel, y Muchas gracias. hasta siempre, ¿no? Siempre estaremos ahí pendientes. Muchísimas gracias, ha sido un honor participar y volver a esa universidad que, sabéis, es mi segunda alma mater. Gracias, José. Un abrazo a los amigos de Sevilla. De tu parte. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.